montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños. Son las 8:34 de la mañana y continuamos en este Café Nacional. Hoy nos sentamos a conversar a propósito de que hay mucha gente que está en la casa, y no solo que está en la casa, sino que, por ejemplo, y yo esperaría que el fin de semana no hayan salido más allá de ir al supermercado a comprar alguna cosa indispensable, por supuesto, para la familia. Y eso hace que estemos que estemos al mismo tiempo en un espacio físico, y eso debe de llevarnos a analizar, a estudiar un poquitito, a ponerle atención a esa forma de convivencia que tenemos en nuestros hogares, y lo que deseamos es que esa convivencia pues sea sana. Por eso esta mañana nos acompañan don Álvaro Campos, quien es el coordinador y fundador del Instituto WEM, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Bienvenido, don Álvaro. Muchas gracias, buenos días. Un placer. Y también nos acompaña don Luis Calderón, quien es psicólogo del Departamento de Salud y Ambiente de Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Y solo lo voy a decir una vez, sana. ¿Qué es la convivencia sana? ¿Puede ser la convivencia sana para mí algo y para otra persona otra cosa o no? Sí, perfectamente. Yo primero quisiera, antes que cualquier otra cosa, dar las gracias al canal, darle las gracias a Álvaro Campos de parte de la Dirección de Vida Estudiantil por acompañarnos hoy. Bueno, ustedes por abrirnos las puertas y a Álvaro por acompañarnos hoy. Sí, efectivamente, bueno, estamos en una coyuntura alrededor del tema del COVID, donde los hombres particularmente nos incorporamos a la cotidianidad del hogar, de lo doméstico, y los hombres, por la forma en que fuimos construidos, socializados, tenemos una forma particular de relacionarnos, de convivir con nuestros hijos e hijas, por lo que este tema, digamos, desde MEP nos preocupa. Nuestros niños, niñas y adolescentes están en los hogares, ellos están acostumbrados a estar mucho tiempo con mamá, algunos, digamos, cuando pues, la mamá no trabaja fuera del hogar, que sí sabemos que lo hace mucho dentro del hogar, siempre, pero los chicos no están acostumbrados a estar tanto tiempo con papá, y los papás, precisamente, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Que esperemos eso no sea malo, ¿verdad? El estar mucho tiempo juntos, eso no debería de ser malo, ¿no, Álvaro? Sí, bueno, pero por lo general, estar mucho tiempo juntos, si no sabemos manejar la situación, trae problemas. Cuando la gente pasa mucho tiempo en la casa, se pelea más, porque hay tensiones propias de la convivencia. A veces aprender a convivir es aprender a manejar diferencias. Y por esa razón, cuando hay feriados, normalmente, cuando la Semana Santa, las vacaciones, aumentan los pleitos, ¿verdad? Pleitos entre padres e hijos, en relaciones de pareja. Bueno, el 911 reporta siempre aumento de casos de violencia, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho a quienes deberíamos de tener más confianza, aprendamos a convivir con ellos en armonía, ¿verdad? Aprendiendo a manejar la tensión. Esto, como lo así, una especie de convivencia entre comillas forzada. Mucha gente tiene que quedarse en la casa, y la gente que tiene que salir a trabajar igualmente es de trabajo a la casa, ¿verdad? Y no a otro lado, ¿verdad? Entonces eso hace de que se cambien las rutinas de la vida cotidiana sin estar preparados acerca de cómo debemos manejarlo, ¿verdad? Y además venimos cargados de tensión externa. De alguna manera la calle está tensa, y la gente está tensa, y el mundo está tenso, ¿verdad? Y hay gente que vive esto como una cuestión apocalíptica, ¿verdad? Entonces hay mucha tensión que no sabemos manejar. Vamos a la casa o estamos en la casa. ¿Cómo podemos potencializar el bienestar en la casa ahora que forzadamente tenemos que estar un montón de horas juntos, ¿verdad? El otro día, de manera somera, tiene que ver con la parte física de más numerosas o más pequeñas, porque, por ejemplo, digamos que lo planteo así y ustedes me dicen, no, es que eso no es cierto. Ante este encierro o esta
convivencia forzada. Hay 2 de esos son adolescentes, uno es muy pequeño. Todas esas son variables que suman, ¿verdad? Que suman. Sabemos, bueno, en Costa Rica sabemos que hay gente que vive en espacios muy pequeños, espacios muy estrechos, incluso espacios donde no vive solo una familia, viven muchas familias. Otros tenemos el privilegio o tendrán el privilegio de convivir en espacios mucho más amplios, familias mucho más pequeñas, donde lo que decía Álvaro, cualquier roce, cualquier desaveniencia, de alguna manera se resuelve o se aplaca, yéndome yo a mi cuarto y el otro a su cuarto, etcétera, ¿verdad? Respetando espacios. Exacto. Cuando hay espacio. Mucha gente vive hacinada, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que aprender, como dice Álvaro, aprender la convivencia. A mí ahora que escuchaba a Álvaro, me acordaba de una especie de fábula que había leído hace tiempo de los puercoespines, ¿verdad? Que ellos en invierno necesitan acercarse para darse calor en este momento. Era una oportunidad esto, una oportunidad de acercarnos a nuestros hijos, una oportunidad de renovar, resignificar las relaciones con nuestros hijos e hijas. Puede ser una oportunidad para muchas cosas, ¿verdad? Para restablecer cosas, para el diálogo, etcétera. Pero como bien decía Álvaro, los reportes de violencia en épocas donde estamos todos juntos se elevan. Incluso los reportes no solo que da el INAMU, el mismo hospital de niños y niñas, ellos reportan. Convive muchísimo más. ¿Don Álvaro? Sí, tal vez es importante plantear esto como retos, porque esto lo podemos ver como una oportunidad para mejorar todos, para crecer como familia en este caso. Algunos retos que hay que tener presentes. El primer reto es definir reglas, pero no caer en el autoritarismo. O sea, no convertir la casa ahora en régimen militar, donde ahora pasa dando órdenes, somete la casa sin un régimen. Mire, tenemos que ser flexibles. Hay reglas, y ya sabemos que hay una regla fundamental que tiene que ver con todas las medidas de higiene que hay que tener, y otras que puedo mencionar ahora, pero dentro de un clima de flexibilidad, no de rigidez, ni de modo de pánico. Es que, por ejemplo, hay gente que se ha quejado, sobre todo jóvenes, que dicen, es que hablar con mis papás es exactamente como estar hablando, parece como que el mundo se fuera a acabar ya mañana, pasen en modo trágico y dando órdenes todo el día, ¿verdad? No, es que una cosa es definir las reglas y otra cosa es caer. Esto lo voy a mencionar y cuando regresemos de la pausa, porque tenemos que ir a una pausa ya casi, lo comentamos y lo ampliamos, que también tiene que ver un poquitito como con la visión de mundo que tengamos, la concepción o la forma en la que interpretamos una situación X. Por ejemplo, una persona de 40 y tantos años, padre de tantos hijos, puede que la situación del COVID-19 la asuma de determinada manera, pero un chico de 16 años puede asumirlo de otra manera y que ahí entre en conflicto. Pero vamos a hacer la pausa y cuando regresemos entonces lo abordamos, lo manejamos desde esa parte de diferencias generacionales que pueden surgir en nuestra familia. Son las 8:44 de la mañana, vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos. Esto es Café Nacional. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Hola, soy José y tengo 9 años. Soy trasplantado de hígado. Estoy en aislamiento muchos días. Sé que es difícil no salir de casa, pero en este momento hay que hacerlo. Tenemos que cuidarnos. Si yo pude, usted también. Hágalo por usted y por los seres queridos. Quédate en casa. La principal forma de propagación del COVID-19 es a través de las gotículas expelidas por la persona infectada al toser. El riesgo de contraer el virus de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Un gran número de personas que contraen el COVID-19 solo presentan síntomas leves en las primeras etapas de la enfermedad. Sin embargo, es posible contagiarse de quien solo tenga tos leve, aunque no se siente enfermo. La Organización Mundial de la Salud continúa estudiando el periodo de transmisión del COVID-19 y aún no hay resultados concluyentes.
Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Si no podés ir a clases, las clases vienen a vos. Te invitamos a ver Aprendo en Casa, contenidos educativos para ayudarte a aprovechar mejor el tiempo ahora que no puedes ir a la escuela. Aprendo en Casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana para docentes y 3 de la tarde para estudiantes. Te esperamos. Una producción del MEP, UNEP y CINAR Costa Rica Medios. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de... Regresamos a este Café Nacional. Hoy nos sentamos a conversar. Hemos hablado en la primera parte de la entrevista sobre la convivencia, sobre los problemas que pueden surgir. Dentro de un momentito, obviamente, nuestros invitados nos van a explicar qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Hoy nos acompaña don Álvaro Campos, director, ya se me fue aquí, el coordinador y fundador del Instituto WEN, y también nos acompaña don Luis Calderón, psicólogo del Departamento de Salud y Ambiente de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP. Y yo decía antes de irnos a la pausa comercial que existen diferencias generacionales, obviamente, en nuestras familias, y eso puede propiciar también que la situación de convivencia se complique un poco. Sí, claro. Vamos a ver. Hay dos diferencias que hay que hacer, lo que tiene que ver con la parte generacional y lo que tiene que ver con género, para cosas diferentes. Okay. A mí me gustaría mencionarlo también. Obviamente no es lo mismo tener un bebé de menos de 2 años que está empezando a interactuar, un niño, una niña de menos de 6 años, de alrededor de 6 años, que está aprendiendo a convivir, ¿verdad? A un niño de 7, una niña de 7 a 12 años que ya puede cooperar, que ya puede ser corresponsable incluso de algunas tareas en el hogar, a un adolescente que con los adolescentes, y creo que ahora Álvaro puede profundizar mucho más en esto, los adolescentes en la relación con los adultos generan cierto conflicto, porque los hombres particularmente, que es lo que queríamos también enfatizar hoy, los hombres en la casa tendemos a ser controladores, es parte de la forma en cómo fuimos construidos, ¿verdad? Necesitamos tener control casi que de todo. Y el adolescente, más bien, por el contrario, él quiere salirse, ¿verdad? Él está en esa búsqueda de independencia, entonces quiere salirse de ese control que ahí ya no tanto por la condición de género, sino por edad. Sino por edad, exacto, exacto. Entonces, eso es de las cosillas peligrosas y de las cosillas que hay que tener claras a la hora de establecer reglas, como decía Álvaro, establecer reglas, límites, porque tiene que haber ese nivel de flexibilidad, porque donde hay rigidez las cosas se quiebran, ¿verdad? Ese es un defecto que tiene las cosas rígidas, se quiebran, y cuando se quiebran se desbordan, ¿verdad? Entonces creo que por ahí don Álvaro, el enfoque. Sí, esto nos lleva entonces como reto a otras habilidades que hay que desarrollar, como negociar, pero para negociar hay que escucharnos y comunicarnos. Y comunicar no es dar órdenes. Comunicar es expresar pensamientos, deseos, necesidades, emociones, porque esto genera muchas emociones, desde el miedo, desde, qué sé yo, angustia, de enojo, etc. Entonces, ¿cómo poder? El gran reto es aprovechar esto para negociar, para hablar, para expresar, sin que caiga esto en órdenes o en que alguien está pegando gritos, ¿verdad? De alguna manera poder expresar lo que me gusta o lo que me disgusta, lo que quisiera de los demás en un ambiente de tranquilidad. Esto puede sonar muy utópico, pero así deberíamos de funcionar cuando estamos acompañados. Y en una familia así deberíamos de funcionar.
Porque en esto hay que ponerse de acuerdo para muchas cosas. Es muchas horas juntos, ¿haciendo qué? ¿Ya? Entonces hay que inventar cosas, hay que crear cosas. Porque podría ser todo el mundo junto, pero cada quien metido en su celular. ¿Okay? Lo que vamos a hacer en conjunto. ¿Ya? ¿Qué hacer para no aburrirnos? ¿Qué podemos hacer juntos? Cosas que tal vez no hacíamos antes. Y ahora podemos aprovechar este tiempo para hacerlas. Entonces tenemos que tener una mente no solo flexible, que era ahora la anterior, sino de una mayor apertura para ser creativos y poder negociar, que nos lleva a estas habilidades comunicativas y a estas habilidades de expresar emociones. Y eso todos, hombres, mujeres, adolescentes, todos. A eso iba Álvaro, porque por ejemplo, digamos que a mí el sentido común me podría decir que en este momento, antes del COVID-19, en todas nuestras casas, independientemente de la conformación que pueda tener nuestra familia, tiene que haber reglas. No pudimos haber esperado que llegara el COVID-19 como para decir, bueno, ahora sí vamos a poner reglas. Digamos que eso estaría un poco difícil. Pero ahora que Álvaro lo menciona, y yo digo, ese consenso al que se llega, y me estoy poniendo en los zapatos de los y las muchachas adolescentes o los chicos, ¿no? Se puede llegar a ese consenso, pero como familia y no necesariamente solo como con direcciones o indicaciones de padres hacia hijos, sino de una manera todavía más consensuada. Sí, claro. Hablábamos ahora de las diferentes etapas. Obviamente, pues hay entre menos edad, digamos que más limitada, digamos, la posibilidad que tenemos de darle esa posibilidad de que opine, de que establezca, pero siempre debe ser escuchado, desde el más pequeño debe ser escuchado. Pero con muchísimo más razón en el caso de los adolescentes. La persona adolescente tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, tiene mucho que proponer. Y como bien decías vos, las normas probablemente han estado ahí, incluso puede ser que no se hayan conversado, pero están ahí, digamos que porque son necesarias, porque son parte de lo cotidiano. Pero ahora el partido se alargó, ¿verdad? Ya no son esos periodos cortos, sino que ahora es para decirlo así, una mejenga de 24 horas. Entonces hay que revisar, ¿verdad? Hay que revisar porque los tiempos se complejizan en ese sentido. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay un problema? Y voy a poner este caso, y ahora que Luis le estaba mencionando. Muchos papás hombres no están, eso es una realidad, aunque hay muchas mujeres trabajadoras, pero hay muchos hombres trabajadores, padres, que habitualmente no están dentro de la casa. Si ahora están ahí, por ejemplo, digamos que la casa solo tiene un televisor, y entonces el papá nunca tiene derecho a manejar el control remoto. Estoy yéndome a un caso simple, ¿no? Y entonces se crea todo un conflicto porque ahora el papá está en la casa y el papá quiere manejar el control remoto y quiere decidir qué se ve. ¿Cuándo nos damos cuenta de que hay un problema y que hay que actuar? Sí. Bueno, cuando la negociación se convierte en un conflicto, conflictos van a haber siempre, pero en un conflicto de enfrentamiento, de estar el pleito, el grito. Tomemos en cuenta que a propósito de estos retos, uno de los retos es cómo vamos a repartirnos las labores domésticas entre todos y ser corresponsables todos. Okay. Ese tema es fundamental. Debería ser siempre, pero esto nos obliga a eso. Segundo, ahora lo tenemos más visible, más palpable. Claro. Segundo, hay ciertas cuestiones obvias. No se puede salir de la casa, o no se debe salir de la casa, a no ser estrictamente necesario. Entonces es estar dentro de la casa. Y esto es en general para todos. No solo podemos decir, es que el adolescente necesita salir en la calle. ¿Qué pasa con personas que necesitan, que están acostumbrados a estar saliendo, que estar muy poquito en la casa, estar compartiendo con amigos o con quien sea? O sea, hay que estar en la casa. Entonces, entre las reglas está oficios domésticos entre todos y todas. No vamos a salir, vamos a estar dentro de la casa. Entonces, eso se suma a las reglas que han habido siempre. Y luego vamos a cuidarnos. Porque aquí debe ser, me cuido y te cuido. Pero cuidar no es controlar. Convertirse en detective del otro. Entonces, esos son los retos que mencionaba y que tenemos que hablar entre todos. Y algo muy importante, aprender a compartir solidariamente. Aprender de que todo no está en función mía. El mundo no gira alrededor mío.
Y si es un televisor o 2 televisores y somos 6 personas, ¿cómo vamos a negociar los programas? Porque no se va a hacer lo que yo quiera o lo que el otro quiera. Entonces, esas pautas de negociemos y repartamos, donde yo me voy a estrujar un poco y el otro se estruja también para ganar todos un poquito, no estamos acostumbrados a vivir así. Ese es el problema. Y esto nos obliga, en media crisis, a usar esa herramienta de negociar. Y esa herramienta de negociar se tiene que utilizar en 2 niveles. Por ejemplo, ya casi para finalizar, en la relación que yo tengo con mis papás o que tengo con mis hijos, pero también la relación horizontal de los hijos como tal, en aquellas familias en donde hay, por ejemplo, 3 chicos o hasta 4 hijos o 2, por ejemplo, y que ellos también en su relación horizontal tienen que aprender de esa dinámica de negociación para, como quien dicen popularmente, llevar a la fiesta en paz. Claro, Sí. ellos tienen que aprender, pero nosotros como padres tenemos que mediar también, ¿verdad? Tenemos que mediar muy bien en esa parte porque obviamente si tenemos 3 hermanos, las edades no van a ser las mismas, a menos de que hayan sido trillizos, digamos, vamos a tener gente de diferente edad, que todavía hay muchas familias, aunque las familias ahora tienden a ser de un hijo, 2 hijos, lo más, todavía hay muchas familias que son 3. Y ahí es importante un tema que nos preocupa y que no queremos dejar de lado, y es el tema de género, ¿verdad? Porque históricamente, tradicionalmente, en el espacio doméstico se le ha relegado a la mujer a las labores de la casa, y los hombres fuimos construidos para buscar la calle, para estar siempre afuera. Entonces ahora estamos obligados como papás a estar dentro, y deberíamos ser modelo de corresponsabilidad, ¿verdad? En el sentido de asumir no solo el control del televisor, sino también compartir las labores, el lavado de trastos, el lavado de ropa, la limpieza de la casa y demás, pero además distribuir estas labores con nuestros hijos e hijas de acuerdo no al género, sino a la edad. Si yo tengo una chiquita de 10 años, no tiene por qué ella ser la que cocina y el mamulón de 15 años tranquilamente sentado con el papá viendo televisión, ¿verdad? Entonces hay que tener muy claro eso, los tiempos han cambiado y ahora la forma de ver esa relación en familia de acuerdo al género tiene que cambiar también. Yo les quiero agradecer de verdad que hayan compartido con nosotros esta mañana. Estaba tratando de visualizar tiempos atrás. Es que estaba pensando yo también que es increíble que en el año 2020 podamos pensar que hay familias con realidades así, cuando ya uno pensaría, y alguien como yo, de mi generación, que tiene esas situaciones más que superadas. Claro. Pero no es así en toda parte. Don Álvaro Campos, muchas gracias del Instituto BEN, muchas gracias por habernos visitado. No, muchas gracias por la invitación. Nada más recordar, último, estamos en un barco y hay una tempestad afuera. Así es. Y tenemos que ver qué hacemos en ese barco. Y en ese barco estamos también jugando con esas bolitas, así, para que no se nos caiga ninguna. O sea, es difícil la situación. Pero el gran reto es cómo llevar ese barco en paz, como usted bien lo dice. Así es. Y también don Luis Calderón, psicólogo del MEP, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes de parte de la Dirección de Vida Estudiantil, gracias a Álvaro. Recordar que para cualquier consulta que tenga la audiencia con respecto a este tema, ya sea que se la dirijan a Álvaro o a mi persona, lo pueden hacer a través del correo vidaestudiantil@mep.go.cr, vidaestudiantil@mep.go.cr, y desde ahí nos la canalizan a Álvaro o a mí, cualquier consulta, observación. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa vamos a conocer uno de esos emprendimientos que nos mandó video para que usted se entere de cuáles son los servicios o productos que ofrecen y la forma, obviamente a través del comercio electrónico, en que se pueden obtener. Conozcamos antes de irnos a la pausa este emprendimiento. Hola, soy Lorena. Mi empresa se llama Loren Lencería. Me dedico a la confección de trajes de baño, bodys, ropa interior para damas y caballeros y también pijamas. Me pueden contactar por medio de Facebook como
Loren Lencería o al número 85034892. Cada prenda es confeccionada a mano con mucho cariño desde mi hogar en Alajuela. Estamos para servirles.